versículo 39. Y dice el versículo 39 del capítulo 32 de Deuteronomio: Ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a terminar esta noche lo que es la ira de Dios. Anoche yo hablaba con alguien con respecto a cómo por mucho tiempo, y lo he dicho aquí anteriormente, por muchos años se nos ha ocultado tanto como el pueblo de Dios como el mundo perdido, se le ha ocultado tantas cosas de la verdad del Evangelio. Han sido ocultadas por muchas maneras, por muchas razones y de muchas maneras. Ha sido ocultado muchas verdades que en el día de hoy para nosotros son totalmente desconocidas o no tienen ningún valor con respecto a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Y hablábamos anoche y hablaba yo y decía de que muchas veces nosotros nos conformamos solamente con decir que hemos creído en el Evangelio. Las personas se conforman con decir de que ya creímos en el Evangelio y con eso basta, porque se nos ha enseñado de que solamente necesitamos creer para ser salvos. Pero creer solamente es una parte de ser salvo, porque la Biblia dice que los demonios creen en Jesucristo, creen en Dios, lo conocen a Jesucristo, pero la Biblia nos enseña que no tienen ninguna oportunidad de salvación. Es más, la Biblia nos enseña que los demonios adoraron a Cristo cuando Cristo vino, porque los fariseos rechazaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero cuando los demonios vieron a Jesucristo acercarse a ellos, le dijeron: Hijo de David, ¿qué quieres con nosotros? ¿Por qué nos quieres atormentar antes de tiempo? Estaban diciendo ellos: ¿por qué quieres enjuiciarnos antes del tiempo que ya está establecido en tu palabra de que seremos atormentados por toda la eternidad? Ellos adoraron al Señor, pero eso no les garantiza, no les da una garantía de salvación. Están destituidos totalmente y no tienen ninguna oportunidad. Pero se nos ha hecho nosotros creer que solamente basta hacer una confesión y luego la vida continúa y las personas pueden caminar y decir: soy salvo y tengo la seguridad de que soy salvo. Alguien me decía que le preguntó a una persona qué es lo que más le gusta del Evangelio, y esta persona le contestó: la salvación. Es lo que más le gusta, dice, del Evangelio, la salvación. Pero si usted le pregunta qué es la salvación a esta persona, lo más seguro es que no sabe lo que significa ser salvo. Es lo más seguro, porque se nos ha enseñado una idea equivocada de lo que es la salvación. Se nos ha dicho: solamente repite esta oración con nosotros y luego usted tiene la seguridad que es salvo. Miles de personas la han hecho, pero no entienden lo que de verdad significa ser salvo. Porque ¿ser salvo de qué? ¿Ser salvo de qué? Yo le decía anoche cuando hablábamos, les decía: nos ha enseñado que somos mejores que las prostitutas, nos ha enseñado que somos mejores que los drogadictos, nos ha enseñado que somos mejores que los pandilleros, nos ha enseñado que somos mejores que el borracho. Y por eso nos sentimos bien cuando vamos a la iglesia, porque decimos: el borracho no va a la iglesia, la prostituta no va a la iglesia, el ladrón no va a la iglesia, el homosexual no va a la iglesia. Pero muchas veces esas personas son más sinceras que muchos cristianos, porque no dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para continuar siendo lo que yo soy. Pero muchos han caído en el error de decir: voy a ir a la iglesia a pesar de lo que yo soy. Y ahí hay un gran engaño que el enemigo ha puesto. Entonces, de una forma para hacernos atractivos al mundo y para no caer mal con las congregaciones, estamos muchas veces ocultando cosas
que la Biblia no se ha preocupado por ocultarlas. Dios nunca se ha preocupado por ocultar Deuteronomio 32, 39 al 41. Él no ha querido que lo oculten. A Él no le da vergüenza, no le da temor que la gente lo vea. Es más, Él quiere que la gente lo vea. Le dijo a Moisés, se lo dirán a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos, de sus hijos. Le dirán hasta a las generaciones, cuando sus hijos pregunten esto, ustedes dirán, esto lo hacemos porque Dios hizo esto y porque Dios demanda esto. Dios quiere que nosotros sepamos quién Él completamente, no a medias. Dios es amor, sí es amor, pero solamente es una parte de Él. Dios es misericordioso, sí, pero solamente es una parte de Él. Y Dios es ira también. Nosotros lo hemos visto por toda la Escritura. Desde Génesis, nosotros encontramos cuando Dios está airado después del pecado. En el capítulo 3 de Génesis, Dios da una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que da Dios? La sentencia que da es, vas a morir. ¿Cómo Dios lo dijo en ese momento cuando Dios le dijo al hombre que iba a morir? ¿Lo habrá dicho en una forma de amor? ¿Lo habrá dicho contento? ¿Lo habrá dicho feliz de que el hombre lo había hecho? Dios estaba airado. Y le dijo al hombre la sentencia, una sentencia que hasta el día de hoy nos da terror a nosotros pensar en el momento de la muerte. Porque la muerte fue un castigo que Dios dio al hombre por el hombre haber desobedecido, porque fue un momento de la ira de Dios. Lo encontramos también en Apocalipsis, en el final del libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, no lo vamos a leer, pero dice Apocalipsis capítulo 20, que el falso profeta, el anticristo, el diablo, la serpiente antigua, estará por todos los siglos siendo atormentado. ¿Por quién? Por Dios. Pero no solamente él, sino también los hombres. ¿Y cuáles hombres son? Los hombres que está describiendo el capítulo 32 de Deuteronomio, donde dice, mis enemigos. Aquí hay una verdad que la gente no acepta y está en el versículo 41. Cuando nosotros decimos de que la gente que no ama a Dios entonces le aborrece, la gente dice, no, yo no odio a Dios, yo no quiero ser religioso, dicen las personas. Yo no me quiero meter tanto en la religión, pero yo no aborrezco a Dios. Le dije aquel día, no podemos ser neutrales con respecto a esto. ¿Le amamos o le odiamos? Aquí está diciendo el Señor, mis enemigos, los que me aborrecen. No está hablando de los ateos, no está hablando solamente de los ateos, aunque los incluye en esta lista, pero todo aquel que va en contra de la voluntad del Señor significa que menosprecia a Dios, y si lo menosprecia, significa que lo aborrece. Entonces, cuando estos juicios serán dados, será en el momento cuando venga el momento de ser castigados por toda la eternidad. Mire, hermanos, debemos de entender esto. Llegará un día, y ese día viene donde usted y yo y todo el mundo completo tendrá que estar frente a Dios. Tendrá que estar frente a Dios. Y solamente hay dos posibilidades de estar frente a Dios. Una de ellas es estando ya habiendo sido transformados con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no tenga nada que ver con el pecado. Y eso es bueno, es lo mejor que puede suceder. O tendremos que estar, el hombre tendrá que estar delante del Señor como su enemigo. Solamente existen esas dos posibilidades. ¿Cuándo será eso? No importa tanto cuándo será. No importa tanto cuándo será, porque el Señor no quiso dejarlo escrito el día exacto ni la hora. Lo importante es que nosotros no nos encontremos como sus enemigos. No nos encontremos como sus enemigos. Nosotros encontramos en todas las Escrituras, como le digo, los momentos de la ira de Dios, cómo Dios ha derramado la ira. Lo vimos el sábado pasado, algunos ejemplos. Y también vemos las noticias. Las personas dicen que es el calentamiento global. Las personas dicen que fue que un meteorito pasó cerca de la Tierra a una velocidad y hizo que la Tierra se tambaleara. Los científicos dicen por qué es que la Tierra, los tsunamis vienen. No es lo que ellos dicen, aunque sí es la naturaleza, pero la naturaleza tiene a alguien que la gobierna, y ese es Dios. Cuando la tierra tiembla es porque Dios la hace temblar. Dios le dice a Job, tú le pusiste el límite al mar que no pase de donde debe de pasar, le pregunta Dios a Job. Dios le pregunta a Job cuando le dice, cíñete ahora como hombre y contéstame. Tú le ordenaste al mar hasta dónde debe de llegar con su límite. ¿Quién le puso el límite al mar? Cuando usted se para a la orilla del mar
y usted ve aquella agua que llega y no pasa de un límite, aunque algunos a veces decimos la marea está creciendo porque va pasando, pero no pasa del límite donde ya está la marca, donde está llegando, es porque el mar tiene a alguien que le está diciendo que no pase, y es Dios. ¿Qué significa? Cuando el tsunami sucede y aquellas olas inmensas vienen en contra de la humanidad y salen del límite que Dios les ha permitido, es porque el mar, al que le ordena que no salga, le ha ordenado que tiene que salir. ¿Y qué es lo que sale a hacer? No es tanto lo que destruye los carros, eso es material, no es tanto los edificios. ¿Qué es lo que sale a hacer? Lleva miles de personas siendo arrastradas y siendo destruidas. ¿Por quién? ¿Qué está diciendo acá? No debemos de tener temor como cristianos decirlo. Es la verdad. Es la verdad. Él está diciendo, yo hago morir y yo hago vivir. La siguiente persona que va a morir en el siguiente minuto, Dios lo va a permitir. No es que Dios quiera que el hombre muera, pero si Dios quiere evitarlo, Dios lo evitaría. ¿Por qué? Él es soberano. ¿Pero por qué lo permite? Porque Él es Dios. Entonces está diciendo acá que Él hace vivir y hace vivir a las personas. Cuando esas miles de personas mueren, es porque Dios lo ha permitido y ese mar ha salido. Porque nosotros lo vemos en la televisión que aquella agua va como que va despacio, pero vemos lo que va haciendo, cómo va destruyendo todo lo que va a su camino. Es la ira de Dios, que va diciéndole destruye para que el mundo pueda darse cuenta que yo sigo siendo Dios. Que yo sigo siendo Dios. Entonces, nosotros debemos de entender cuando vemos esas erupciones volcánicas, cuando vemos esos grandes terremotos, Dios quiere que la gente vea. No sé quiénes estuvieron en el terremoto de El Salvador, el terremoto que fue en el 2000, ¿verdad? El 2000, el terremoto, yo me recuerdo cómo la gente gritaba en las calles. La gente gritaba, ¿y sabe a quién le gritaban? A Dios. A Dios. Yo me recuerdo muy bien que la estación de las Bartolinas de la cárcel de los presos estaban en la antigua estación de la Policía Nacional en el tiempo que fue el terremoto. Y estaban los pandilleros de la Mara MS en un lugar, estaban los 18 al otro lugar, y solamente había un policía allí en esa estación, y en medio había un lugar donde había un gran árbol de mango. Aquellos jóvenes lloraban gritando que se iban a portar bien, pero que los sacaran porque las paredes se estaban rompiendo de adobe. Los sacaron y parecían niños de 3 años sentados con un juguete. Ninguno se portó mal. Un solo policía pidió apoyo para que fueran y llegaron y todos estaban así sin esposas, bien tranquilitos. ¿Sabe por qué? Porque habían visto un pestañito de la ira de Dios en ese momento. La gente se arrodillaba en la calle gritando hacia el cielo pensando que la ira de Dios venía. Pero eso solamente era una pequeña muestra. Era una pequeña muestra, Dios moviendo uno de sus dedos, demostrando que Él está en el cielo y que Él puede hacer todo lo que Él quiera. En el Salmo 90:11 lo hemos leído bastantes veces, no vaya ahí, pero usted sabe lo que dice. El profeta Moisés pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Moisés pregunta en el Salmo 90:11, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira según que debes de ser temido? La pregunta que el profeta, y aquel día yo lo decía, muchas veces lo he dicho, si un hombre conoció la ira de Dios, si un hombre experimentó y vio con sus propios ojos la ira de Dios, este fue Moisés. No ha habido otro hombre como él que haya podido ver cómo Dios manifestó, aparte de Aarón, pero de los que la Biblia menciona que sobresalen, es Moisés, y es el que está preguntando en este salmo. El sábado pasado vimos unos ejemplos, uno de ellos es Moisés, cuando estaba enfrente de Coré, de Datán y Abirán y toda su familia y 250. La tierra abrió su boca, se tragó a las personas. Esa traducción del Seol significa infierno. Fueron llevados vivos y dice que los otros 250 que estaban de acuerdo con él, Dios derramó fuego del cielo. Dios derramó fuego del cielo, pero no solamente eso vio Moisés, vio otros momentos más de la ira de Dios. Veamos uno de ellos. Ahí mismo, un día después de que estos habían visto, el pueblo de Israel había visto la ira de Dios. Nosotros, el pueblo de Israel, no era diferente a nosotros, que nos asustamos en un momento de enfermedad, de tribulación y todo, pero luego se nos olvida. El pueblo de Israel había corrido gritando, diciendo, no sea que nos traiga a nosotros también. Pero un día después de lo que ellos habían experimentado, vaya en Números, capítulo 16, fue el que leímos ese día. Mire lo que dice el capítulo 16 de Números. El capítulo 16 de Números,
El versículo 41 dice, ¿lo tienen? Número 16, 41. Dice, el día siguiente, ¿de qué día está hablando? Está hablando de un día después de que la tierra había abierto la boca, dice ahí, para dar a entender que la tierra se abrió y se tragó a las personas. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Está hablando de Coré, Datán, Abirán y los 250 y toda la familia de estos tres. Aconteció, dice el 42, cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, o sea, querían quizás apedrearlos ya en ese momento, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y he aquí la nube, la Chequiná, la nube que era la presencia del Señor, lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y apareció la gloria de Jehová. En ese momento vinieron Moisés y Aarón y delante del tabernáculo de reunión. ¿Y qué le dijo Jehová? Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro, ellos dos, Moisés y Aarón. Y dijo Moisés, el hombre manso y humilde de Moisés, le dice a su hermano, toma el incensario y pon en el fuego del altar. Y sobre él pon incienso y ve y pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor, o sea, la ira, ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. ¿Quién comenzó a matar? Fue Dios. Comenzó una mortandad. No sabemos de qué forma. Quizás la gente solamente caía en ese momento muerta. Entonces tomó a Aarón el incensario, como él es sumo sacerdote, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y esto me llama mucho la atención, y lo vamos a ver más adelante. Y Aarón se puso entre los muertos y los vivos, como el sumo sacerdote era, se puso y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Quién mató estos 14,700? ¿Quién los mató? Dios, nuestro Dios. Él los mató. Él los mató. Él fue el que mató a estas personas y no se preocupa porque nosotros no lo digamos. Los que nos preocupamos somos nosotros porque muchas veces queremos ganar el agrado de las personas. Y le andamos diciendo a todo el mundo que Él los ama. Y andamos así porque tenemos temor de hablar lo que es la verdad. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. ¿Por qué seguimos vivos nosotros? Jeremías lo dice en el capítulo 3 de Lamentaciones. Por sus misericordias. Por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. ¿Puede matar otras 14,700 personas Dios si quiere en este momento? Sí, las puede matar. Incluidos nosotros, podríamos ser nosotros y otros más que estén alrededor de nosotros. ¿Y quién le podría decir algo a Dios? Tal vez algún familiar reclamaría, pero a Dios no le importa lo que ese familiar pueda decir, lo que el gobierno puede decir, lo que la gente puede decir. A Dios no le importa porque Él es Dios y Él en su ira puede hacer lo que Él quiera hacer. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. ¿Se imagina usted esta escena si es que nosotros pudiéramos detener un momento y usar nuestra pequeña mente y pensar lo que estaba sucediendo? ¿Qué pensaría usted si viera a 2 personas caer muertas solamente? 2 personas muertas. Ahora imagínese 1,000 personas. Ahora 2,000, ahora 3,000, ahora 5,000, ahora 14,700 personas cayendo como manojos manojos ahí de paja, cayendo con los ojos cerrados, dejando su alma y su espíritu, cayendo, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, cayendo. Y Aarón, obedeciendo a la voz de Moisés, corriendo con toda su velocidad para poder alcanzar el incienso y llegar a tiempo para que la mortandad cese.
para que la mortandad cese, y Dios siguiendo, y la gente cayendo muerta hasta que llega el número de 14,700. Aarón se pone en medio de los vivos y se pone en medio de los muertos, y en ese momento puede quizás en su cansancio ofrecer el incienso, y Dios siente el olor grato de la ofrenda, y Dios detiene su mano de mortandad y la muerte para. Ese es Dios. A ese es el Dios que nosotros servimos, o es el que Dios deberíamos de servir. ¿Por qué las personas cambian a Dios por cualquier cosa en el día de hoy? ¿Por qué las personas cambian a Dios por cualquier cosa? ¿Y por qué las personas dejan de alabar a Dios por cualquier cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las personas son tan indiferentes al Evangelio y ven a Dios como nada y pueden pecar en cualquier momento y su espíritu no siente nada y su conciencia no siente nada? En primer lugar, una de ellas es porque no han experimentado nunca un nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, porque no tienen una idea de quién es Dios. Pero cada vez que nosotros pecamos y cada vez que nos atrevemos a pecar en contra de este Dios, debemos de pensar que es el mismo Dios que hizo esto en su ira. Y ese mismo Dios nos está observando a cada momento cuando nosotros estamos actuando en contra de Él. Es algo que en el día de hoy no se medita para nada. Para nada, no meditamos. Somos rápidos para hacer cualquier cosa que va en contra de Dios. Somos rápidos para dejar de hacer lo que a Dios le agrada y comenzar a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Yo les mencionaba aquel día, con el miércoles pasado, con respecto a lo que los puritanos escriben. Y yo le decía, hablaba con los hermanos y les decía que los puritanos no fue que ellos se lo pusieron. Los puritanos no fue que ellos dijeron, nosotros somos la iglesia de puritanos. Los puritanos es un apodo, un sobrenombre que les pusieron. Cuando hubo un grupo de hermanos que rechazaron el libertinaje y la sensualidad y las prácticas que venían ya del catolicismo para involucrarlas en el cristianismo, hubo un grupo de hermanos ingleses que se apartaron y les pusieron un apodo. Les dijeron, miren, eso se creen la gran cosa, digámosle los puritanos. Cuando ellos pasaban, le gritaban, puritanos, puritanos, y se burlaban de ellos, y desde entonces a ellos les quedó el nombre los puritanos. Entonces cuando uno lee, cuando uno ve cómo ellos se expresan, yo leía una porción esta semana del libro La Gloria de Cristo de John Owen, un puritano que hubo en esos tiempos. Dice él, cuando un cristiano logra entender lo que es la gloria de Cristo y querer ver la gloria de Cristo, cuando veamos a nuestro Señor en el cielo, cuando lleguemos al cielo, cuando podamos ver al Señor allá esperándonos, cuando Él venga por nosotros y lo veamos en aquel lugar donde como Hijo unigénito es el dueño de todo en el cielo, y lleguemos, dice él, cuando un cristiano entiende este punto y llega a este nivel, dice John Owen, llega el momento que aún la muerte es anhelada para este cristiano. Aún la muerte es anhelada para este cristiano. En el día de hoy, lo que menos nosotros queremos es el momento de partir. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Filipenses. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Filipenses, es bueno para ustedes que yo me quede por el ministerio, pero es mucho mejor para mí irme porque voy a estar con Cristo. Voy a estar con Cristo. Por eso el hombre decía, para mí el morir es ganancia. Ahora, en el día de hoy la gente, nosotros podemos sentir el deseo de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque ya no habrá enfermedad, porque ya no habrá dolor, porque ya no vamos a trabajar, porque ya no nos vamos a desvelar, porque ya no vamos a andar en este calor, en el frío, en las aflicciones. Pero el deseo de nosotros de que Cristo venga no debe ser ninguna de esas cosas, sino saber que Cristo está allá y que nosotros estaremos con Él, y porque por toda la eternidad estaremos con Él y nunca seremos separados de Él, como el mundo que será separado por toda la eternidad en condenación por el infierno. Ese debe de ser nuestro sentir. Ese debe de ser nuestro sentir. Ahora, lo primero que quiero que veamos, conforme este texto que hemos tomado, en Número, lo primero que quiero que podamos entender es esto. ¿Por qué Moisés vio las plagas de Egipto? Moisés vio las plagas de Egipto. Moisés vio un mar cayendo sobre un ejército.
de Egipto, ahogándolos completamente. Cientos de soldados entraron detrás del pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió con ellos? Dice que Dios en su soberanía arrancó las ruedas de las carretas. Iban las carretas, no sé cómo Dios en su poder lo hizo, pero las ruedas se zafaron. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran huir del mar. Y en ese momento que Dios quita las ruedas, dice el libro de Éxodo, que los hombres dijeron, Dios está peleando por ellos. Y quisieron regresar, pero no pudieron, porque Dios en ese momento le dice a Moisés, Moisés, levanta la vara para que el agua caiga sobre ellos. Cientos de cuerpos, dice, los israelitas vieron los cuerpos de los judíos a la orilla del mar, dice Éxodo. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. Vio las plagas, vio el mar caer, vio la tierra abrirse y tragarse a estas personas, 250 personas chamuscadas con el fuego, 250 personas quemadas totalmente, hechas carbón por el fuego divino, y luego ve 14.700, luego ve a los que muerden las serpientes de fuego y mueren también, y luego Moisés ve caer uno por uno a los israelitas muriendo, porque Dios los anduvo 40 años en el desierto para que murieran todos en el desierto. Si Moisés vio esto, entonces ¿a qué se refiere Moisés con el capítulo 90-11 de Salmos? ¿A qué se refiere? ¿Qué más necesitaba Moisés ver? ¿Sabe lo que Moisés necesitaba? Lo que nunca había visto, lo que nunca había experimentado. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ningún hombre ha experimentado la muerte que Cristo ha experimentado. Ningún hombre. Moisés nunca lo experimentó. Lo segundo, el infierno eterno. El infierno eterno. Son los dos puntos que Moisés nunca vio, ni nunca experimentó, ni los experimentará, gracias al Señor, porque él fue salvo por su gracia y por su misericordia. Pero esos son los puntos que Moisés nunca vio. De ahí Moisés vio todo lo que un hombre tenía que ver. Nosotros vemos allí en este texto. Ahora, ¿qué quiero que podamos ver acá en el capítulo que hemos tomado de Números para que podamos entender nosotros una verdad maravillosa? Lo que primero que podamos ver es quiénes murmuraron contra Moisés. ¿Quiénes fueron los que murmuraron? La Biblia dice toda la congregación. Toda la congregación. Lo más seguro es que Josué y Caleb no estaban incluidos. Pero de ahí la mayoría estaba en contra de Dios. En contra de Dios. Quiere decir, toda la congregación había murmurado. Entonces, cuando Dios dice en el 45 que se aparten de esa congregación, ¿a quién Dios iba a destruir en su ira? ¿Iba a destruir a los 14.700? No. Iba a destruir a 700.000 personas que habían salido del pueblo de Egipto. Dice que cuando el pueblo de Israel salió eran 700.000 y algo personas, ¿verdad? Se habían multiplicado en gran manera. Eran más de 500.000 de personas que habían salido del pueblo de Egipto. ¿A cuántas personas iba a exterminar Dios entonces? No era solamente las 14.000. No era solamente a las 14.000 que iba a destruir, les dice, apártense, dice el Señor, apártense, dice el versículo 45, de en medio de esta congregación, y los consumiré en un solo momento, como había hecho con Sodoma, con Gomorra, y con las otras 3 ciudades que quemó ese día. Dios iba a quemar a este pueblo en ese momento. Les dice, apártense, iba a hacer con toda la congregación. El versículo 46 al 48 nos enseña una gran, maravillosa verdad, preciosa verdad con respecto a lo que nosotros debemos de entender por este tema, porque no solamente quiero que podamos decir, el hermano que lo que quiere es que podamos asustarnos, o la gente puede decir que quiere asustarnos. No es mi intención asustarle, sino que podamos nosotros en primer lugar conocer que Dios es amor, pero es fuego consumidor, pero también ver la bienaventuranza sobre nosotros. ¿Qué dice el 46? Dice, y dijo Moisés a Aarón. ¿Quién era Aarón? Fue el primer sumo sacerdote que fue puesto por Dios. Y le dijo, toma el incensario, ya lo leímos, ¿verdad? Y pon el fuego del altar y sobre él el incienso. Y se puso en medio. Dice, de los muertos y los vivos.
¿Se imagina cómo Aarón estaba? Nosotros hemos leído, creo que usted sabe la historia de los hijos de Aarón. Un libro anterior, Levítico, nos enseña que 2 hijos de Aarón habían sido consumidos también por Dios. ¿Se imagina a Aarón ahí temblando de seguro, pero con valentía al mismo tiempo, levantando el incienso delante del Señor, y se puso entre medio de los muertos y los vivos? ¿Y qué sucedió con los vivos? ¿Qué sucedió con los vivos en ese momento que la ofrenda llegó? Los vivos fueron librados de ese momento tan trágico de morir. ¿Por qué? Por la intervención del sumo sacerdote y la promesa que Dios había hecho. Dios había hecho una promesa. Cada vez que Aarón se presentara delante de Dios y ofreciera ofrenda, la ofrenda llegaría delante de Dios, y si era aceptada, la ira de Dios desaparecería y el pueblo iba a ser perdonado. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos tenían que morir según la Biblia? En el hombre que está en la humanidad, ¿cuántas de las personas tendrían que ir al infierno? Según lo que nosotros hemos aprendido, según lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, yo te le digo, si una de las preocupaciones que yo siento es de estar enseñando y que muchas personas no entiendan lo que se les está diciendo, ¿verdad? El hermano me decía que el día del hermano Alfredo, creo que tal vez hay que hablar con los jóvenes. Yo creo que hay que hablar para poder dar unas enseñanzas, porque tal vez no entienden mucho el español, ¿verdad? Algo que es lamentable, que sean hijos de meros inmigrantes y no puedan hablar el español, nuestros hijos. Pero me decía el hermano, tal vez, pero yo creo que no solamente los jóvenes, tal vez que estudian aquí no entienden, sino que hay muchas personas que pueden escuchar y siempre vivir una vida que solamente están esperando una oportunidad para experimentar la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué debemos nosotros entender acá? Lo que hemos visto y dejar de lado lo que están diciendo en este momento. Lo que están diciendo en este momento. ¿Qué es lo que nosotros debemos de aceptar? Y lo que debemos de aceptar es este punto, que nosotros no merecemos ir al cielo. Nosotros no merecemos ir al cielo. Cuando usted encuentre una persona que crea que merece ir al infierno, al cielo, es la persona que seguramente no irá al cielo. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? El publicano y el fariseo, el fariseo oró y hizo una oración que expresaba todo lo que él era y que lo único que merecía era el cielo. Pero el otro oró una oración que lo único que enseñaba es que merecía el infierno. ¿Y qué dijo Jesucristo? De cierto les digo que el publicano salió siendo justificado. ¿Qué significa? Siendo perdonado. Entonces, lo primero que debemos de entender nosotros como cristianos, que aceptamos las doctrinas de la gracia, las doctrinas que enseñan con respecto a la gracia, que el hombre está depravado, que el hombre es depravado, que la Biblia nos enseña que el hombre, desde que el primer hombre pecó, los demás hombres han venido y va empeorando. ¿Vio la noticia de lo que hicieron en El Salvador? Mataron a un hombre clavándole un montón de clavos en la cabeza. ¿Vio? Agarraron un martillo y comenzaron a meterle clavos a un hombre en el cráneo como que era un pedazo de madera. Aquel Caín se levantó en contra de Abel, fue el primer homicida. De ahí lo siguen todos los demás asesinos del mundo. Pero va empeorando. Si ese hombre estuviera aquí, lo tuvieran acá en la escuela, dijeran que está loquito, que está enfermo, que necesita un psicólogo. Ahorita que venía yo para acá, hay una psicóloga aquí arriba en el edificio y me habla ahí y me dice, ¿me permite un momento? Sí. ¿Me puede abrir el edificio? Yo soy la doctora tal, soy la doctora de psicología, que se identificó un montón de cosas que me dijo la señora. Y me dijo, olvidé mi computadora adentro, me dice. ¿Será que me puede abrir el edificio? Porque dejé la tarjeta, nosotros damos la tarjeta para abrir ahí arriba y solamente dando la llave, si quiere vaya conmigo para que vea que yo trabajo aquí. Y fuimos y me dice, ¿quiere entrar para que vea que yo entré con ella ahí? Y empezó a buscar, permítame un momento, y anduvo buscando y nunca encontró nada. Y me dice, ¿a dónde dejé esa computadora? Esta noche no voy a poder dormir. El que le ayuda a la gente a vivir una buena vida no sabe dejar una computadora. Y no va a poder dormir esta noche, o sea, necesita un psicólogo para que le ayude a dormir esta noche, la psicóloga. Porque la gente cree que estas personas pueden ayudar. Le dicen, la persona necesita, que mató esto, si estuviera en este país, dijeran, está enfermito, los papás mucho lo regañan, los papás no le dan McDonald's, los papás no le dan el videojuego, así que ahora está enfermito, pongámosle un tratamiento. No, no es eso. Hay un pecado dentro de él y lo que hay sobre él es la ira de Dios que viene porque el hombre está depravado. Lo primero que debemos de aceptar nosotros es esto.
nosotros no somos buenas personas. Quien es bueno es Dios. Ahora, aquí Dios iba a matar a toda la congregación porque todos merecían morir, todos habían murmurado. Pero ¿por qué Dios mató solamente 14,700 en ese momento? Por la intervención de alguien. No fue por las personas, sino por la intervención. Y no fue por el hombre que intervino, sino fue por el pacto que Dios tenía. Y Dios había prometido que por Aarón iba a ser el instrumento, que él se presentaría y la ofrenda llegaría, ¿verdad? Y las demás personas respiraron y dijeron, vivimos. 14,700 hay que enterrarlos, pero nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Porque Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Ahora, usted y yo merecíamos lo mismo. Ser consumidos por Dios en esta vida y arder en el infierno por toda la eternidad. Porque como lo he dicho antes, nosotros tenemos tantas cosas que nunca las contaríamos a nuestra gente más cercana, secretos, pecaminosos y todo tipo de cosas, pero Dios los conoce, aún así nos perdonó, ¿verdad? Entonces, todo esto que sucedió acá es una figura y es una simbología que se conoce en teología. Veamos lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 23. Fue pues necesario que la figura, de aquí sacan esa palabra los teólogos cuando dicen que eran figuras de estas porciones. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas de las cosas que debían de suceder luego. O sea, en ese tiempo era una figura lo que estaba sucediendo. Todo lo que sucedió, todo lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento, todo lo que ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la zarza ardiendo. Ve la zarza ardiendo, nosotros la leemos, vea la zarza ardiendo y vemos aquel misterio, cómo Moisés quiso acercarse y la zarza no se consumía. ¿Qué representaba la zarza ardiendo? ¿Qué figura era la zarza ardiendo? ¿Qué figura nos da a nosotros con respecto a la zarza ardiendo y Moisés quitarse los zapatos para poder acercarse? La zarza ardiendo, la zarza era algo que era imposible de poder experimentar el fuego y no ser consumida, ¿verdad? Asimismo, el hombre es imposible acercarse a Dios y no ser destruido, pero 100% Dios, 100% hombre, Cristo, la zarza ardiendo, la zarza algo que es imposible que no se queme cuando se acerque el fuego, Cristo hombre, el fuego, Dios, en uno solo. Ahí, 100% hombre, 100% Dios. Y Moisés ve aquello y dice, ¿qué es esto que está sucediendo? No se quema una zarza. Algo que es tan fácil de quemar. Una simbología de Cristo cuando viniera. Hay que despojarse de todo para poder acercarse a Él. Quítate el calzado, Moisés, porque el lugar donde está santo es. ¿Era el lugar que estaba santo? No. Lo que era santo es que estaba ahí la presencia de Dios. Después Moisés anduvo caminando por todo eso y el pueblo de Israel, allí donde había estado la zarza. ¿Pero por qué era santo? Porque en ese momento estaba la presencia de Dios. Una figura, ¿de quién? De Cristo. Ahora está diciendo el escritor a Hebreos. Nunca olvidemos que Hebreos fue escrito a lo que dice Hebreos. Él está hablando a un pueblo cristiano redimido que antes eran judaizantes y venían de los hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Vimos el sacrificio que hizo Aarón, y detuvo la mortandad en ese momento, la mortandad que iba a seguir para toda la demás congregación, pero solamente murió una parte cuando todos iban a morir. Pero dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. En ese momento Aarón no entró ahí a ese lugar, sino que se puso entre medio de los muertos y los vivos. Pero era lo que él hacía, entrar al santuario, al tabernáculo, hecho de mano, figura del verdadero. Era una muestra nada más del Antiguo Testamento. Sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios el Padre, que es, podemos añadirle, fuego consumidor, porque si estamos hablando de una intervención en este momento que Cristo hizo como sumo sacerdote, es porque quiere decir que Dios tenía que ejercer juicio, pero dice, y no para ofrecerse muchas veces como había hecho Aarón y los demás, los que le siguieron, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo
cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿el qué? El pecado. El pecado. En medio, el pecado. ¿Qué era lo que estaba matando a esa gente en ese momento con la mortandad? El pecado. El pecado de corazones incrédulos, el pecado de corazones rebeldes, el pecado de corazones airados en contra de Dios, en contra de los siervos de Moisés y Aarón. Y nosotros no éramos diferentes a ellos. No éramos diferentes a ellos. Dice que quitó el pecado de en medio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados, no de todos, no de todos, ¿verdad que no dice de todos? Sino de muchos. No dice de todos, sino de muchos. O sea, de una parte significa esa palabra. No todos, sino muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Salvar de quién? ¿De quién nos quiere salvar Jesucristo? ¿De quién nos va a salvar Jesucristo? De lo que ha dicho el 32, ¿verdad? De Dios, de la ira, de su ira. Somos bienaventurados, hermano. Somos bienaventurados. A veces me vienen los pensamientos a la mente a mí, y yo digo que a veces poder dar un tipo de mensaje y de traer otras estrategias para que la gente venga y que la gente pueda estar acá y que la gente le guste. Y que la gente le guste estar acá y que sientan divertido. Pero solamente hay una necesidad. Si los que estamos en este momento acá nos salváramos todos, fuera una gran ganancia. Fuera una gran ganancia. Fuera una gran victoria para Cristo. La victoria ha sido dada. El privilegiado somos cada uno de nosotros si entramos a la patria celestial. Cristo tuvo la victoria sobre el pecado. Ahora, si solo nosotros, si solo un grupo de personas como nosotros, de los que estamos acá, pudiéramos entrar, pero que Dios quiera que entren muchos más y que tenga misericordia de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, pero si solamente los que estamos acá fuera una gran victoria, podríamos detener a muchas personas y estarles cubriendo toda esta parte de la Biblia y nunca mencionar esto, mencionarlo con temor y con pena y decir que Dios es un poco enojado y que Dios a veces se enoja y que Dios a veces, pero que eso cambia y que aquí queda. Eso podríamos hacerlo y tal vez la gente vendría mucho más, pero estaríamos cubriendo algo tan importante como que Dios es amor. Dios también es fuego consumidor. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Ahora, Cristo se presentó por nosotros. Nosotros no tenemos que soportar esa ira. Moisés nunca se dará cuenta en carne propia lo que él se preguntó en Salmo 90:11. ¿Quién? ¿Quién? Algunos lo sabrán, pero Moisés no. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Si nosotros estamos en Cristo en esta noche, nunca experimentaremos esa ira. Nunca. Nos vamos a enfermar acá, sí. Habrá enfermedad. Nunca piense que Dios lo está castigando por la enfermedad. Si es que usted no está en un pecado permanente. Nunca crea esa mentira que dicen que esta enfermedad vino porque usted está esto. No. Nunca crea que ha perdido un trabajo en un momento porque usted se ha rebelado. Dicen que usted no ha hecho esto. No, no crea eso. No crea eso. Si no es que no está en un pecado que está permanente, como le digo ahí, descaradamente fingiendo. Lo que sí debemos de temer es de que nuestra alma sea separada de Cristo. Debemos de temer. Debemos de temer y caminar con reverencia. Aquel día yo les mencioné lo que yo leí de este puritano con respecto a lo que dice de este atributo de la ira de Dios, lo que dice William Gurnall. Dice William Gurnall: cuando considero como la mayor parte del género humano profana la bondad de Dios, no puedo sino asentir al que dijo: el milagro más grande del mundo es la paciencia y la generosidad de Dios para con una raza ingrata. Si un príncipe descubriera a cierto enemigo suyo escondido en una ciudad, no le enviaría provisiones,
sino que le pondría cerco y procuraría hacerle morir de hambre. Pero el gran Dios, pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y suple para sus necesidades. No es extraño que el que hace bien a los ingratos y malvados nos mande a bendecir a los que los maldicen. Pero no penséis, pecadores, que escaparéis. El molino de Dios va despacio, pero muele muy fino. Cuanto más admirable sea ahora su paciencia y su merced, tanto más terrible e insostenible será el furor que su bondad profanada originará. Nada hay tan suave como el mar, sin embargo, cuando se ve sacudido por la tempestad, ninguna cosa brama con tanta violencia, ni hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni tan terrible como su ira cuando se enciende. ¿Ve? Es algo que nosotros no escuchamos muy a menudo, pero es la verdad. Dios nos ama. De verdad, lo mostró en la cruz del Calvario. Pero no significa que Dios soportará a aquel que se rebela en contra de Él y en contra de su Hijo. Ahora debemos de caminar en amor para con Dios, luchar por santificarnos, luchar por apartarnos del pecado, luchar por apartarnos de lo que el mundo quiere, luchar por apartarnos de lo que el mundo ofrece y anhelar una cosa: amar a Dios. Amar a Dios. Porque los que aman a Dios, hermano, todas las cosas les ayudan a bien. Y una de las cosas de bien para nosotros es que hemos sido librados de la ira venidera. Ya no hay más condenación para nosotros, dice Romanos 8:1. Ya no hay más condenación. Ahora somos llamados amigos de Dios, hijos de Dios, si permanecemos en Él. Amén.